están? Bienvenidos a su canal. Yo soy Samara David y espero que estén súper listos para la información que les traigo el día de hoy, porque no se la pueden perder. Y es que el presidente Andrés Manuel hace un rescate inigualable a Pemex y a la economía y autonomía de nuestro país. ¿De qué manera? Bueno, pues teniendo al país de manera estable, cuando todos los demás se están derrumbando a pedazos, se están enfrentando crisis que no solamente son la sanitaria, sino que son crisis energéticas, crisis pues aunadas a la de salud, crisis también financieras, y que México ha sido calificado como uno de los países que mejor se ha sostenido enfrentando todo esto. Pero vamos dándole un poquito a la información, porque todo esto tiene que ver con la mezcla de crudo aquí en nuestro país, es decir, el petróleo, ese oro negro que habíamos pues visto, que había movido al mundo y que había movido también conflictos enormes, y que hoy México es el que tiene este estandarte de ser el país que mejor ha hecho su gestión y sus negocios para poder mantener este precio, y que esto va directamente a la economía de todos los mexicanos y mexicanas. Y justamente es porque en 2020 se tuvieron unas decisiones que pues claramente eran previstas para llegar a este punto en el cual no colapsara nuestro país. Y es que a finales de 2020 se logró mantener el precio del crudo de petróleo, o sea, cada barril, en alrededor de $42. Esto era un precio promedio, y esta mezcla pues tenía esa aspiración de llegar un poquito más allá, y justamente era lo que se había pues venido dando en estos últimos meses, y pues que esto había venido también de la mano con las cuestiones que tenían que ver con los tratados internacionales, con toda esta cooperación internacional que habíamos visto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y obviamente también todas estas cumbres en las cuales México fue partícipe y que plantó cara para poder pues llegar a este punto de ser tomado en cuenta, y que además la OPEP, que es esta organización que se dedica a ver cómo es que van los países productores y cómo a regular este tema del petróleo, pues también dijera: aprobamos la gestión de México y por lo tanto pues vamos a darle un poquito más de credibilidad, cuestión que no había pasado. Y es que recordemos que México simplemente se veía como el lugar a donde podían venir a saquear, a donde podían venir a llevarse los recursos, y que todo esto pues se está terminando. Esta es una prueba clara de ello. Y es que la mezcla mexicana de petróleo pues vemos cómo va subiendo. Estos son los principios de año. Aquí vemos que estaba sobre los $50 en promedio, empezó a subir y bajar ahí medio inestable entre los 50 y los 60, pero que justamente hace unas semanas vemos cómo es que llega a $78.11, y es el precio más alto que hemos visto, es el precio también más alto que se ha registrado. Aunque los de enfrente quieran decir que ellos hacían mejores las cosas, claramente que no, porque el presidente tuvo la visión y la gestión de tratar con el expresidente Donald Trump este tema de la producción de barriles, y todo esto pues gracias al colapso de los comercios internacionales, gracias también al colapso de estas fronteras, de esta comercialización entre países, precisamente por la crisis de contingencia sanitaria. Aquí en estos meses que empezamos a ver que bajó un poquito más, pues fue gracias al tema de la nueva variante, y que pues ahora vemos que este patrón se repite precisamente por el tema de Omicron. Pero pues bueno, estos factores son ya ajenos a las decisiones de los países, y aquí lo importante es cómo gestiona cada país para prevenir este tipo de cuestiones, y justamente pues es lo que ha tratado de hacer el presidente Andrés Manuel, ¿no? Aquí vemos cómo Hacienda, esta secretaría dedicada pues básicamente a cuidar las finanzas del país, prevé 300,000 millones de pesos adicionales al cierre de 2021, y todo esto pues de la mano con el alza del precio en el petróleo en estas últimas semanas, que ha puesto la mezcla mexicana en niveles de en promedio $60 y tantos por barril, que esto pues va directamente a los ingresos petroleros. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que va justamente a apoyar a este negocio petrolero y que ha sacado adelante a nuestro país. Y ya sé que me van a decir: oye Samara, pero no se supone que íbamos por las energías limpias, no se supone que íbamos por otro tipo de generación de energías. Bueno, pues claro que se está trabajando también en eso. Vimos cómo el presidente pues ya pactó con Canadá para la inversión en estas plantas hidroeléctricas,
Y cómo es que también se está buscando que esta farsa de las empresas que no pagaban impuestos, que porque según ellos tenían privilegios por ser de energías limpias y renovables y no sé qué, pues que también se termine y que se dé un estudio exacto de cómo es que verdaderamente tienen sus finanzas, cómo es que se produce la energía y por qué están pagando lo que estén pagando. Si es mucho, si es poco, simplemente que se llegue a lo justo. Estas son algunas de las estrategias, las otras ya se las había platicado también, pues el tema de esta convención de la CELAC, en donde se trató esto de la cooperación entre los países de América Latina y el Caribe para darle pues un poquito de revés al cambio climático y todas estas cuestiones, ¿no? Pero justo es en la clausura de la Convención Bancaria número 84 en donde esta Secretaría de Hacienda indica que el precio de barril de petróleo hoy en día se encuentra en un promedio de $60 por barril, lo que implica $20 más de como se había previsto ahí a finales de 2020 y que iba a suceder en 2021. Y esto claramente que le da una estabilidad a nuestro país que no se imaginan, porque ¿saben ustedes cuánto se produce al día en barriles? Estábamos cerca de la producción de 1 millón de barriles. Y entonces ahora imagínense, si cada barril nos está dando un excedente de $20, ¿cuánto es que no se ha llegado? Pues obviamente a esto, pues ahorro, vamos a decirle. Y es que lo importante aquí es que no es la primera vez que pasa esto. Quizá anteriormente los excedentes no eran de $20, pero pónganle ustedes que eran de 5, de $8, pónganle ya $10, ¿no? La mitad de lo que estamos viendo ahorita. Esos excedentes jamás iban en beneficio de los mexicanos. Esos excedentes iban directito a la bolsa de corruptos como Enrique Peña Nieto, como Felipe Calderón, como Ricardo Anaya, como Emilio Lozoya y como todos aquellos que hoy enfrentan procesos penales porque creyeron que la suerte les iba a durar para siempre, pero no. Además de que estos excedentes pues ya son declarados por parte del gobierno federal, cuestión pues que los mexicanos anteriormente no veíamos porque no nos decían que sobraba, siempre nos decían debemos y todos los días había algo nuevo que pagar. Por lo tanto, ahora se anuncia que Pemex va a recibir 3.500 millones de dólares del gobierno federal para reducir su deuda, es decir, para colaborar a que Pemex pues no siga teniendo estas problemáticas, porque recordemos que Pemex tiene una deuda de más de 100,000 millones. Entonces esto quizá no va a ser muy grande, es como si nosotros debiéramos 100 pesos y nos dan 350, pero pues por lo menos ya es algo, ¿no? Y que Pemex también está pensando en refinanciar su deuda, es decir, pues va a buscar una estrategia en la cual ahora a los países petroleros se les está dando la oportunidad de adquirir una nueva deuda, pero con casi el 0% de interés en lugar de este 4 o 5% que estaba dando este Fondo Monetario. Y que lo que puede hacer México en estos momentos es adquirir esa deuda con casi el 0% de interés, liquidar lo que debe Pemex y de esta manera no seguir pagando un 4 o 5% de intereses, sino pagar casi nulos intereses. Y sí, es pagar deuda con deuda, pero una cosa es pagar la deuda más los intereses y otra cosa es solamente pagar la deuda, cuestión que ya deberá ser analizada también por los correspondientes. Y que algo que pensamos que no iba a suceder es justamente que una calificadora que detestaba a esta institución mexicana sea ahora la que está reconociendo la gestión que se está llevando a cabo, porque Moody's, esta calificadora internacional que sabemos pues no es muy partidaria de la actual administración, ha reconocido que este apoyo por parte del gobierno le va a permitir a Pemex reducir su deuda en 20,000 millones de dólares. Señaló esta calificadora que la recompra de bonos e inyección directa de efectivo en el capital anunciados este lunes por el gobierno serán positivas desde el punto de vista crediticio, que era lo que les comentaba. Podría ya ser pues acreedor México a solicitar un mejor préstamo y pagar esa deuda que nos estaba consumiendo un montón de dinero en intereses, y entonces ahora sí tenemos una nueva deuda, pero que sí podemos terminar de pagar porque no tenemos que pagar interés sobre interés sobre interés sobre interés, simplemente se tiene que pagar lo que se había pues solicitado, ¿no? Esta es una de las cuestiones principales del objetivo que tiene el presidente Andrés Manuel, además de terminar estas mega obras, que una de ellas incluye la refinería de Dos Bocas y que además
pues también tiene otro proyecto que es la refinería que acaba de terminar de pagar hace unos cuantos días, y es esta refinería en Texas, la refinería Deer Park, y que empezando su funcionamiento, iniciando sus labores, podría darle a los mexicanos un respiro y nos olvidamos nuevamente de gasolinazos, nos olvidamos nuevamente de incrementos a las tarifas. Y es que a pesar de que ahora simplemente se han mantenido y no han bajado, esto podría ser el inicio de esa promesa que hizo el presidente Andrés Manuel de reducir los costos para los mexicanos, y que además estos excedentes que había tenido Pemex pues se habían ido directamente a este subsidio para que no existiese lo que hay ahora en otros países, por ejemplo Estados Unidos, que ha tenido gasolinazos constantes y que anteriormente les costaba $2 el galón de gasolina y que ahora pues les cuesta $8 o $10, ¿no? Eso es lo que se está buscando evitar, y yo quisiera que ustedes me cuenten qué opinan acerca de esta estrategia y si ya habían escuchado de este rescate que hace el presidente Andrés Manuel a esta institución mexicana que podría convertirse en una de las más importantes de todo América. Yo encantada de escucharlos. No se olviden que también nos vemos en todas mis redes sociales y por supuesto en el próximo video.